¿Te gusta la educación física? Pues a mí también. Pero los tiempos han cambiado y las exigencias también. Hoy aprenderemos a planificar para una educación física para la vida. Acompáñanos. Planificación curricular. Colegas, cuando hablamos de planificación curricular, tenemos que entender el propósito del día de hoy. El propósito es entender y comprender el proceso de planificación en el área de educación física, de acuerdo al CENEP, tanto para primaria y secundaria. ¿Qué entendemos, colegas, por planificación? La planificación es el arte de imaginar, diseñar procesos para que los estudiantes puedan aprender. En este proceso es importante considerar las aptitudes, las necesidades y los intereses, las experiencias, los contextos, entre otros factores que necesitamos conocer. Así como prever, organizar, reflexionar y decidir sobre los recursos y materiales que vamos a utilizar en el proceso pedagógico, tanto en los procesos didácticos, asimismo también las estrategias didácticas que vamos a diferenciar en los estudiantes. El clima del aula, contextos socioemocionales que hagan posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues la planificación, colegas, es flexible porque se trata de una hipótesis de trabajo que puede considerarse situaciones previstas. No debe ser rígida, sino posibles a los cambios que puedan entrar en una revisión y modificación. Cada vez que es necesario, en función a la evaluación, podemos realizar de acuerdo a una evaluación que se realiza tanto en una planificación anual o en la unidad e incluso en la sesión de aprendizaje. Por eso se dice que la planificación y la evaluación son caras de una misma moneda. El proceso de planificación debe ser flexible, reflexivo y centrado en los procesos de aprendizaje. La evaluación se considera como un proceso previo, permanente al servicio de los aprendizajes, por lo que no debe ser visto como un instrumento para certificar o para aprobar o desaprobar al estudiante. A veces cometemos este tipo de errores. También vamos a entender el día de hoy, cuando nosotros hablamos y vamos a planificar, tenemos que tener en cuenta tanto en la programación anual, en la unidad y en la sesión, 4 elementos muy importantes. Y esos elementos importantes, ¿no?, se considera lo que saben los estudiantes en evaluación con los propósitos de aprendizaje, las necesidades, intereses y características de los estudiantes, los recursos y materiales que se va a utilizar, el enfoque del currículo. Tenemos que conocer estos 4 elementos para poder planificar. Es necesario y es muy fundamental empezar a preguntarnos con estas preguntas correspondientes. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Es necesario antes de planificar. Asimismo, ¿qué evidencias voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de llegar a esos aprendizajes? Entonces, para poder planificar, el
tenemos que entender el proceso de planificación. En el proceso de planificación hay 3 elementos fundamentales que no debe escapar, al margen que cada cual pueda tener sus propios criterios, pero estos elementos tienen que estar sí o sí. El primer elemento es determinar el propósito de aprendizaje de acuerdo a las necesidades identificadas. Asimismo, también establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje, como también diseñar y organizar situaciones, estrategias, ¿no? Condiciones que sean al proceso de aprendizaje. Vamos a ver uno por uno cada uno de ellos. En el elemento número 1, determinar el propósito de aprendizaje. En una planificación desde un enfoque por competencias, es esencial partir de la identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Si no lo identificamos, no podremos hacer una planificación por un enfoque por competencias. Al planificar a largo plazo, a corto, se debe de reflexionar a partir de 3 preguntas claves. ¿Qué aprendizajes se esperan con los estudiantes? Tenemos que analizar las competencias, las capacidades del currículo, especialmente del área, los enfoques transversales, identificar en los niveles el nivel esperado y o el nivel de grado, para determinar las características y comportamientos de los aprendizajes. Asimismo, debemos de responder qué aprendizajes previos tienen los niños. Para responder a ello, tenemos que recurrir a algunas fuentes, al reporte de información de progresos del año anterior. Si el docente del área de educación física se encuentra ahí, podemos hacer una entrevista con el docente. Asimismo, debemos de obtener evidencias de aprendizaje a través de los instrumentos diversos, técnicas e instrumentos. Recopilar evidencias de los trabajos, ya sea tangibles o intangibles. Tenemos que analizar la evaluación de los aprendizajes que describen qué capacidad pone en juego para organizar los aprendizajes. La tercera pregunta que debemos responder es: ¿en qué nivel de desarrollo de las competencias se encuentran los estudiantes? ¿Cuán cerca o lejos están, ¿no?, nuestros estudiantes? Para ello tenemos que contrastar los aprendizajes que tienen los estudiantes con los niveles o los estándares de aprendizaje. Y es necesario justamente conocer todo este proceso para elaborar el proceso o para determinar el proceso, ¿no?, el propósito de aprendizaje. Si no realizamos todas estas acciones, no vamos a poder identificar. Como segundo elemento, tenemos establecer los criterios para recordar o recoger evidencias de aprendizaje. Una vez que hayamos determinado el propósito de aprendizaje que se quiere alcanzar, ya sea en un año, en una unidad, en una sesión, se hace necesario establecer los criterios para recoger las evidencias de aprendizaje.
Debemos responder a estas preguntas que nos guiarán en todo proceso. ¿Cómo establecer criterios para valorar evidencias de aprendizaje? Para determinar los criterios de la valoración de las evidencias, se toma como referencia los estándares de aprendizaje y o los desempeños de grado. Eso es para establecer criterios de valoración. Valorar las evidencias significa contrastar los aprendizajes que demuestren los estudiantes con los criterios establecidos, contenidos en los instrumentos de evaluación. Y nosotros sabemos, en los instrumentos de evaluación, conocemos la rúbrica, la lista de cotejo, escala de valoración, entre otros instrumentos. Ahora, la segunda, según el propósito de aprendizaje, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje? De acuerdo al propósito de aprendizaje y los criterios establecidos, se determinan las evidencias de aprendizaje. Esto implica reflexionar qué situación significativa se debe de ofrecer a los estudiantes para que puedan poner en juego determinados niveles, ¿no?, tanto de las competencias y evidencias de su desempeño, de manera que se observe la combinación de capacidades, ¿no?, en una situación significativa. También es muy importante aclarar que es posible que una misma evidencia de aprendizaje pueda o permite recoger información sobre la combinación de más de una competencia o desempeño. Ahora, al momento 3, ¿no?, es diseñar y organizar situaciones y estrategias para poder enmarcarnos en este momento de planificación, teniendo claros los propósitos de aprendizaje. Como primer momento, las necesidades de aprendizaje, así como los criterios y las evidencias a recoger, se van a diseñar y organizar, ¿no?, situaciones significativas, recursos y materiales, procesos pedagógicos y didácticos que se van a desarrollar en todo el proceso de la clase. Estrategias diferenciadas, porque cada estudiante es diferente entre el uno y el otro, que van a permitir un clima favorable. En este momento se tiene que poner en práctica, donde los estudiantes van a vivenciar, van a trabajar, van a realizar diferentes actividades, juegos lúdicos, juegos recreativos, entre otros, con la finalidad de mejorar su proceso de aprendizaje, pero en función al propósito de aprendizaje. Colegas, hemos podido acompañar a todos ustedes en esta tarde para poder compartir lo que es el proceso de la planificación curricular. Al margen que pueda haber modelos, esquemas, cada institución, a veces de acuerdo a sus características, crean modelos o esquemas de planificación. Pero estos elementos esenciales deben de estar. Muchas gracias. Ahora voy a planificar mi clase para la planificación anual de educación física. Les invito a la próxima. Hasta luego.